Diálogos con Pombo y sus testimonios. 11 horas 33 minutos en Colombia. Este es el espacio tradicional de Diálogos con Pombo. Y pues antes de iniciar el noticiero, aquí de Metiche, concejal Jaime Pombo, hola, buen día. Rubén Darío, buenos días a todos los oyentes. Por acá estamos ya en este nuevo programa. En vista de que le cogió la tarde a usted, me puse ahí de metiche con este espacio y con esa melodía, porque es que sí, es como una canción mensaje frente al tema de las drogas. Muy apropiada esa canción. Sí, pegó mucho en los años 80, en los años 90, y además se convirtió en un mensaje para los psicólogos que daban las charlas sobre la drogadicción en las instituciones educativas de los años 90. Por lo menos así tengo una recordación. Sí, así es. Eso es muy cierto lo de esta canción, ¿no? ¿Sabe por qué estoy de metiche aquí? Porque me gustaría, aprovechando con esa melodía, usted también da charlas enfocadas con esto de la drogadicción. Sí, Rubén Darío, desde el año 2000, más o menos, o en 1999, yo regreso a Buga en diciembre del 98 después de mi último tratamiento y empiezo en las entidades educativas, en los colegios, a llevar esa historia de vida a los niños, a los jóvenes, del por qué no se debe consumir drogas. ¿Hacemos un recorderis? Claro. Si me lo permite usted. Claro, total. ¿Cómo fue esa manera en que usted se metió en el campo de las drogas? ¿Qué consumía y por qué usted se involucró en ello? En el año 72 estábamos en el último año de colegio, de bachillerato. En esa época era sexto, no era 11. Entonces con los compañeros empezamos a salir a rumbas, empezamos a tomar licor. Y a mí me gustó el licor, y yo empecé a tomar licor y me agradaba el licor, y ya luego empezamos a probar de curiosidad la marihuana, pasamos a la cocaína, pasamos al bazuco y ahí me quedé. Uy. Me empezó a gustar, fue el bazuco. Todo adicto puede probar diferentes tipos de droga, pero tiene una droga de impacto. La mía fue el bazuco y empezó a gustarme el bazuco, y para mí quedarme un día, 2 días, 3 días bebiendo, me creía que esa era demostrarle a mi familia y a mis padres que yo ya era un adulto, porque duraba varios días bebiendo. ¿Y cómo hacía usted para que sus papás no supieran ello, o manipulaba, hacía mentiras? ¿Cómo hacía usted para poder meter droga? No, ellos no sabían, ellos pensaban que era licor nomás. Eso fue en el 72, 73, terminamos bachillerato, entro a la Universidad de Pereira, la tecnológica, a estudiar ingeniería industrial, pero ya se me empieza a aumentar el consumo ya de la droga. Ya el licor no, ya era más que todo el bazuco, además de haber, como te dije, de haber probado algún otro tipo de drogas, pero la mía de impacto era el bazuco. En la casa, pues mi papá no sé si sabría, no decía nada, pero mi mamá sí me decía: vea, es que me dicen que usted anda con un grupo de amigos que fuman marihuana. Y yo: no, yo no. De pronto son ellos, pero eso es mentira. ¿Usted lo negaba? Claro. Entonces se me empieza ya en el año 78, 75, 76, pido traslado de la Universidad Tecnológica de Pereira a Cali a continuar la administración de empresas, pero ya tenemos pues como más fuerte la adicción. Y ya empieza uno en la casa a tratar de buscar el dinero y digámosle así, a picarle platica en la casa a la mamá. Dicho de otra manera, a robar. Así es. ¿Sí? Y mi mamá no decía nada por temor a mi padre. Mi padre era un oficial retirado del ejército, capitán, y era muy estricto, y era el temor con él. Y empecé, ya mi mamá me decía: se me ha perdido esto, y pues uno seguía negando, ¿no? Usted se hacía loco, pero eso que se perdía lo metía en droga.
lo metía en droga. Vea, y despéjeme esta inquietud. ¿Inducen o no los parches o los amigos para uno decir, doy el paso de consumir droga, o eso es motu propio? A ver, hay dos cosas, la curiosidad y los pares. Los pares es querer pertenecer a un grupo de amigos, a un grupo en el cual ellos podían estar consumiendo, pero sabían hasta qué momento llegar. Entonces, para yo querer pertenecer a ese grupo, yo tenía que estar a la par de ellos. Y no quería que me dejaran por fuera en las reuniones, en las fiestas, en las salidas. Entonces, yo quería consumir. Esa es una, y la otra es la curiosidad. Pero hay algo en el organismo de todas las personas que se llama sensibilidad biológica. La sensibilidad biológica es la forma de cada persona de aceptar o rechazar una comida, un alimento o una sustancia. Rubén Darío, de pronto a usted le gusta alguna comida y algunas no, que ha probado y no le gusta porque su organismo lo rechaza. Vamos, a mí no me gusta lo que son los callos, el mondongo, y lo probé 2 veces y no soy capaz de comerlo. Mi organismo me lo rechaza, esa sensibilidad biológica, pero eso mismo sucede con las drogas. Hay personas que nos agradó la droga desde un momento, y si esos 20 minutos de traba, si tenemos algún problema de educación, de colegio, de universidad, de pareja, de trabajo, nos ayuda a olvidarnos esos 20 minutos detrás, lo volvemos a hacer otra vez, adicional de que el organismo le agrada. Bueno, ¿y cómo hacía ya? De pronto, pues como se dice, madre es madre, y de pronto ya se daba cuenta, despistaba ahí a su papá con ese régimen militar, pero con el resto de familia, ¿usted cómo pasaba? ¿Y llegaron a más bien a aislarlo, o usted allí cómo manejó ese tema? No, eso se llevó muy calladamente entre mi mamá, mi hermana ya también es 1 año mayor que yo, y me hablaban de los tratamientos. Estuve asistiendo a AA en el año 76, 78, ¿sí? Pero pues no, yo quería seguir consumiendo, más que todo asistía por volverme a ganar la confianza de mi mamá. Mi papá pues no sabía. Mi papá se vino a dar cuenta, bueno, yo me voy para Cali, vengo en el 76, 77 de Pereira, me voy para Cali a administración de empresa, termino la tecnología en administración de empresa, y allá en el apartamento de los compañeros también empezaba pues digámosle a robarles, ¿no? Y mi papá se da cuenta porque una vez yo le pico a una plata, le saco a una plata, y esa plata era de mi papá, y ahí fue donde Ahí lo descuadró. allí lo descuadré, se ¿Y ahí dio se dio cuenta, cuenta? y empiezo el primer tratamiento más o menos en esa época, 78, que me voy a una clínica a Río Negro, en Medellín, a Envigado, perdón. Fue en Envigado a Medellín, allá estuve 3 meses, y mi mamá me estuvo acompañando esos 3 meses. Yo regreso a Buga con mi primer tratamiento, pero no, esa mentira que nos echamos las personas adictas a alguna droga, alguna sustancia, de que yo puedo volverlo a hacer. Yo controladamente me tomo mi chorro, me consumo droga y lo voy controlando, y eso era mentira. A los meses vuelvo y caigo nuevamente en recaída. ¿A qué fondo llegó y cómo fue esa convivencia social y familiar al punto de verse en las calles? Bueno, yo empiezo a trabajar después que llego antes de irme para Medellín, yo ya trabajaba como asistente en venta de una empresa, de una emisora muy reconocida en ese entonces, y le digo a la gerente mi problema, y me da esos 3 meses de permiso o de licencia. Yo regreso de allá y empiezo a gerenciar una compañía de seguros aquí en Buga. Empiezo a gerenciarla, no duré como 8 meses, me retiro por la adicción que tenía, y ya empiezo a trabajar en otras empresas como jefe de compras,
en algunas empresas, empieza la fuga geográfica y tengo que irme de Buga porque aquí es el consumo, me voy para Barranquilla como administrador de 3 almacenes de cuero en Barranquilla, pero la adicción continuaba, Rubén Darío, ¿Y se perdía la plática también en esas empresas? No, fíjese que no. Ya. Fíjese que no, pero pero sí les decía mentira para que me adelantaran del sueldo. Y allá estuve en Barranquilla y regreso nuevamente a Buga y bueno, me reciben en la casa y ahí empiezo yo más o menos en el año 80 en adelante a centros de rehabilitaciones. Estuve el último, que fue del año 97 a 98, fue el 9º centro, pero los otros 8 centros anteriores fueron pagados por mi familia, mis amigos de colegio y amigos que en algún momento tuve una cercanía por actividad laboral en estas empresas que yo trabajé. Lo que pasa es que yo me iba, dejaba una ventanita abierta de que yo puedo salir y controlarlo, y no podía. Me ganaba la confianza de la gente y llegó un momento en el que fueron de 14 años más o menos, por ahí del año 82, 83, yo ya me voy para la calle. Decisión mía, tomo la decisión. ¿Como rendido? Sí, de irme para la calle y me voy para Cali y allá empiezo, como decir uno, a rebuscarme en las calles, cuidando carros, en los buses, vendiendo algo, chocolates, almanaques en los buses, y me empiezo, pero todavía físicamente estaba bien, y empiezo a ir donde los amigos, empiezo a ir donde las amistades de mi familia, con cualquier mentira, que me robaron, que me atracaron. Entonces me daban plata, empiezo a recorrer. ¿Y era para seguir metiendo vicio? Y era para seguir metiendo vicio. Empiezo a recorrerme Bogotá, Montería, Medellín, pero con las relaciones de mi familia llegaba a donde los amigos y con mentiras de que me robaron, que necesitaba regresarme para Buga, en fin, con puras mentiras. ¿Y cómo era esa apariencia física suya? ¿Ya se veía así como la que la gente le sale corriendo? No, en esos más o menos 3 primeros años, todavía estaba bien, todavía no dormía en la calle, todavía físicamente estaba bien, pero pues físicamente el aspecto era bien. Ya luego, ya la gente sabía la historia mía cuando yo llegaba a otras ciudades y lógicamente ellos me decían, no, es que ya sabemos cuál es el cuento. Entonces yo ya empiezo seguía con mis ventas de afiches en la calle, subiéndome a los buses, pero yo ya dejaba, para mí pagar una habitación o una pieza el día a día, eso era dejar de consumir. Entonces yo empiezo y llego a la calle, prefería dormir en la calle que pagar una pieza, Rubén Darío, porque en ese tiempo pues era un consumo, podía consumir más, y me acostumbré a dormir en la calle, que fueron 13 años como habitante de calle. ¿Y cómo andaba? ¿Con la pinta? Yo andaba con la misma toda... pinta, un maletín, una mochila, y en eso me la pasé. Los últimos fueron muchos años recorriendo varias ciudades, durmiendo en las calles, pero realmente fueron 3 años recorriéndome varias ciudades. Los últimos 10 años fueron 5 años en Cali, mantenía en la avenida Sexta por el estadio, y la gente me conocía por el estadio porque habían amigos, habían gente bugueña que me dejaba dormir en el antejardín de sus casas, me daban comida, pero no era dañino. Yo no era dañino en el sentido de robarle a alguien algo en la calle. O atracarlo. Mentiroso, sí, porque es que la mentira hace parte de esa cultura, de esa subcultura, digamos, del adicto, ¿no? Claro, la marrulla para poder lograr manipular. manipular. Exacto. Y los últimos 5 años
del año 93 más o menos al 97. Entonces yo llego a Buga y me quedé en Buga, donde permanecía, dormía en Olímpica, mantenía en Telecom cuidando carros y enjuagando taxis ahí en la Bomba Estambul, que me permitían dormir en el cárcamo de esa estación de servicio. Pues ya hago memoria algo parecido, porque recuerdo un vigilante ahí en Mimos, más o menos, en lo que se llamaba Mimos, Ajá. que hacía referencia a esa persona que sabían que era habitante de calle y a lo mejor consumidor de vicio y todo, pero le daban oportunidad. ¿En qué momento, ya estando otra vez allí, aquí en Buga, acepta usted, porque supimos que, por ejemplo, un acompañamiento que le brindó como casi que de última oportunidad la familia Villalobos, Sí, sí. el doctor Alberto o el doctor Germán? Gerardo. Gerardo. el doctor Gerardo Gerardo. a través de sus hermanos, ¿no? Y allí, ¿usted cómo decidió aceptar esa ayuda? Bueno, en esa época, eso fue para noviembre del 97, ahí arrimaba mucho Alberto, Ramiro, Gerardo y me daban para comer al frente, yo comía, pero Gerardo me decía, ven, él conoció un centro en Caloto por una amiga que tenía el hijo allí y me decía, qué belleza, váyase para allá. Fue finales de noviembre o principio de diciembre. Yo no me quería ir, Rubén Darío, porque en esa época de diciembre los amigos, mucha gente me daban el aguinaldo, sea ropa nueva, ropa de segunda, y me daban plata. Y para mí era una rumba. Claro. Y yo decía, no, yo me voy en enero, yo no me voy en diciembre. Estaba pesando 38 kilos y decido el 16 de diciembre decirle a Gerardo me voy, y el 17 él me recogió allí en la estación de servicio y me fui para Caloto con él. Fue una emoción para ellos, según supimos, y para usted también ya una decisión definitiva. Sí, definitiva, llegué al centro, un centro muy sencillo, una casa del campo, el piso era de tierra, donde nosotros dormíamos, eran esterillas, forrábamos por dentro con periódico para que no nos entrara el frío, pero la persona que estaba director de ese centro, Ramón Elías Ramírez, una gran persona, él sabía cómo manejar este tema, era una persona que fue adicta muchos años y le decían el profe en esa región porque él era uno de los insertados del M19, cristiano y un guía excelente en todo esto. Y te cuento, los 3 primeros días, al tercer día yo me vuelo del centro y regreso al otro día al centro y yo le pedí a Dios. Y lloré tanto pidiéndole que me ayudara a salir de esto. Usted, con ese tratamiento allí, cuando se logra dar el paso y lo demás, Ajá. retorna y sintió vergüenza ya luego, después de haber superado esa etapa. No, mire que yo tuve acompañamiento, cada 2 domingos iba mi hermana y mi mamá, y el otro domingo iba Gerardo Villalobos con una amiga, o sea, tuve el acompañamiento de la familia. Regreso en diciembre del 98 y Gerardo junto con otras personas, la Cámara de Comercio, con la doctora Yamili, con el doctor Hernando Isa, Oscar Rodríguez, se forma una oficina de acompañamiento a las personas en la Cámara de Comercio, que nos entrega una oficina en Comodato y se crea la corporación CEDIR. Allí empiezo yo ya con acercamiento a los colegios, en las empresas, a llevar el testimonio, y esto nos sirve a nosotros las personas porque es una catarsis. Pero lo más hermoso, Rubén, cuando yo llego a la casa de mi hermana a vivir con ella, estuve con ella 2 años,
que fue una persona que me acompañó en sus oraciones durante toda esta época, y llego donde ella, pero lo mejor es la gente en Buga. La gente en Buga que me daba su abrazo, su cariño, me decían para adelante, me di cuenta del amor que la gente me tenía y el cariño, porque fue gente que me vio consumiendo. Me conocía antes, me conocieron consumiendo en la calle, y ese abrazo era un abrazo sincero de las una fortaleza. personas. Me fortalecía mucho, porque el adicto, volver al sitio de consumo es una forma de poderle disparar el consumo, pasar por el puente académico, recordarme que allí debajo del puente académico yo consumía, entonces se me disparaba la ansiedad. ¿No le dolía a usted cuando de pronto la gente en medio de esa situación salían con que no, ya no pasó nada, muerto está bueno, es mejor que esté por allá y que no aparezca? ¿No llegó a sentir ese tipo de...? No, fíjate que con la gente de Buga no. Con esa gente, hasta con los... me encontré con jíbaros. Algunos de ellos se alegraban de verme bien, otros sí me ofrecían. Pero yo decía, no, yo no puedo. Y bueno, empiezo yo a ese agradecimiento. Yo no podía. Primero yo tenía que salir adelante y también devolverle en alguna forma a esta gente su apoyo que me dio durante los primeros años de no recaer, que fueron muchas familias. Es decir, para usted en este caso la familia Villalobos fue determinante, sobre todo porque el paso ya fue definitivo. Sí, porque yo quería irme a un centro, pero ya no creían en mí. Ya no creían, ya nadie decía, no, mi familia no creía, mis amigos, es que te hemos pagado 8 centros. No creían, pero yo tenía dispuesto, mi corazón estaba dispuesto, mi mente estaba dispuesto, que yo quería cambiar. Yo no lo hacía por nadie, yo era el que tenía que cambiar, y se me apareció el ángel. Usted me permite, porque es que ya se nos acabó el tiempo, pero esta última inquietud, todo eso usted se lo ha compartido en su momento a su hijo, con su familia y todo. ¿Cómo recibieron ellos esa historia suya? Bueno, mi hijo Juan Sebastián nace, tiene 21 años. Yo ya llevaba 2, 3 años de tratamiento, pero él veía que yo iba mucho a los centros de rehabilitación y él no sabía. Él no sabía por qué, y yo le hablaba mucho del consumo de la droga. Tendría él 9 años cuando llegó a la casa y me dijo, papá, una compañerita mía me dijo que usted dormía en las calles. Justo yo le dije, sí, es cierto, pero te quiero que me acompañes mañana, al otro día. Yo tenía una conferencia con los de los Rotará, los jóvenes, en el Inca, y eran 150 siempre, 150 jóvenes del suroccidente, y lo invité. Yo empiezo, él está en primera fila, sentado al lado de una muchacha, de una joven, él tendría 10 años, la joven tendría 20, 22 años, y empiezo yo a hablar de mi historia, de mi vida, y él se paró, se acercó donde yo estaba y me abrazó. Ahí supo él por qué llevaba yo el mensaje a todos estos jóvenes, y por consiguiente hasta llegó la conferencia, porque no pude seguir porque empecé a llorar. Claro, pero igual marcó una etapa distinta, supongo, después de ese momento. Sí, claro. Mire, yo sí quisiera otro espacio, en otra oportunidad. Vamos ahorita con el noticiero, porque sí sería interesante conocer cómo se asimiló ya de parte de su hijo, su pareja en su momento también, y cómo fue esa transformación, la otra oportunidad que le brindó a usted la vida, al punto que se convierte en un empresario exitoso y también luego, ahora último, en este líder cívico
comunal y también político. Gracias. No, gracias, porque es decirle a los jóvenes, no lo consuman, no la prueben, no la ensayen. Esto es un bingo, una lotería y no sabemos si les va a gustar, pero no lo hagan. Hay espejos y crean en esos espejos. Yo era de las personas que decía, yo a la calle no llego, yo a la calle no llego, y llegué. Iba a decir a ustedes muchas gracias por su audiencia, pero es que este es el espacio suyo. Más bien yo me retiro de esta audiencia. Bueno, muchas gracias a todos por este momento. Quiero que pasen el mensaje, lleven el mensaje y bueno, en otra oportunidad nos veremos. Continuamos con el noticiero.